Buenos días, nosotros somos el grupo número 11, mi nombre es Samantha Ramos y junto con mis compañeras le vengo a hablar sobre las glándulas endocrinas. Antes de definir lo que son las glándulas endocrinas, le voy a definir lo que son las glándulas. Las glándulas son órganos efectores cuya función específica es la secreción. A través del producto que liberan las glándulas pueden participar en diferentes funciones como digestiva, excretoras, de comunicación, integración, entre otros. La función secretora se presenta en las células aisladas, por ejemplo, neuronas, o en grupos celulares que forman tejido, especialmente en los epitelios. En los epitelios se van formando racimos, cordones de células o folículos especializados. Es decir, se trata de glándulas multicelulares. Las glándulas pueden ser endocrinas o exocrinas. Esto quiere decir según viertan o no su contenido a la sangre. Las glándulas endocrinas son aductales, es decir, liberan su secreción, hormona, a la sangre o al líquido intersticial. Ahora sí, vamos a empezar a definir lo que son las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas están formadas por grupos de células secretoras rodeados por tejido conectivo o conjuntivo de sostén que les proporciona vasos sanguíneos, capilares linfáticos y nervios. La parte secretora de la glándula está constituida por epitelio especializado que ha sido modificado para producir secreciones y los productos secretados, hormonas, pasan al espacio extracelular situado alrededor de las células secretoras. Las glándulas endocrinas del cuerpo humano incluyen la hipófisis o glándula pituitaria, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. Además, varios órganos contienen tejido endocrino que, aunque no constituyen una glándula endocrina por sí, forman parte de la estructura del órgano en cuestión. Así sucede como el hipotálamo, el timo, el corazón, el páncreas, el estómago, el hígado, el intestino delgado, los riñones, los ovarios, los testículos, la placenta o células del tejido adiposo de la sangre como los linfocitos. Las glándulas endocrinas y el tejido endocrino constituyen el sistema endocrino. La ciencia que se ocupa de las estructuras y funciones de las glándulas endocrinas, tanto del diagnóstico, tratamiento del desorden de este sistema endocrino, se llama endocrinología. Para definir qué es una hormona, esto es una sustancia química secretada por una célula o un grupo de células que ejercen efectos fisiológicos sobre otras células del organismo. Estas hormonas pueden ser locales que actúan en las células dianas próximas a su lugar de liberación. Pueden ser paracrinas, como la histamina, que actúa sobre células vecinas, o autocrinas, como la interleucina 2, que actúa sobre la misma célula que la secretó. Hay hormonas generales o circundantes que difunden desde el espacio extracelular al interior de los capilares y son transportados por la sangre a todos los tejidos del organismo. Esto es decir, actuando solamente en aquellas células que poseen receptores específicos para ellas y que por ello se llaman células diana. Algunas de las hormonas generalmente afectan a otras o casi todas las células del organismo, como la hormona del crecimiento o las hormonas tiroideas. Otras hormonas generalmente afectan solo a los tejidos específicos. Las secreciones hormonales se producen en concentraciones muy bajas y tienen efectos muy poderosos. Las hormonas circulantes pueden permanecer en la sangre y realizar sus efectos al cabo de minutos u horas después de su secreción. Con el tiempo, las hormonas circulantes van inactivas por el hígado y secretadas por los riñones. En los casos de falla de hígado de riñones, la excesiva cantidad de hormonas o sus productos metabólicos en la sangre puede causar problemas de salud. Las funciones del cuerpo humano están reguladas por dos sistemas principales del control, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso controla la homeostasia, es decir, el mantenimiento de un medio interno estable a través de los impulsos nerviosos, conducidos a lo largo de los axones de las neuronas. Al alcanzar las terminales anoxales, los impulsos nerviosos provocan la liberación de moléculas de neurotransmisores. El resultado es la excitación o inhibición de otras neuronas específicas, la contracción o relajación de fibras musculares y el aumento o disminución de la secreción de células glandulares. Esto quiere decir que la médula suprarrenal y la hipófisis posterior secretan sus hormonas solo en respuesta a estímulos nerviosos, y muchas hormonas de la hipófisis anterior son secretadas en respuesta a la actividad nerviosa del hipotálamo. Por su parte, el sistema endocrino libera hormonas que, a su vez, pueden promover o inhibir la generación de impulsos nerviosos. También puede suceder que varias moléculas actúen como hormonas en algunas localizaciones y como neurotransmisores en otras, como puede suceder con la adrenalina.
Eso es un ejemplo. Las hormonas controlan sobre todo las diversas funciones metabólicas de nuestro organismo. Estas regulan la velocidad de las reacciones químicas en las células, el transporte de sustancias a través de las membranas celulares y otros aspectos del metabolismo celular como el crecimiento y el desarrollo. Ambos sistemas, el nervioso y el endocrino, están coordinados entre sí como un supersistema del control llamado sistema neuroendocrino. Los impulsos nerviosos tienden a producir sus efectos con gran rapidez en unos pocos milisegundos, mientras que algunas hormonas pueden actuar en segundos y otras, en cambio, pueden tardar varias horas o más en llevar a cabo sus efectos. Las glándulas endocrinas se encuentran entre los tejidos más vascularizados del organismo. La adrenalina, la noradrenalina, los péptidos y las proteínas son hidrosolubles y circulan en forma libre en el plasma, es decir, estas no van unidas a una proteína. En cambio, las hormonas esteroides y tiroideas son hidrófagas y se unen a una proteína del transporte específicas, sintetizadas por el hígado, como la globulina fijadora de testosterona, la globulina fijadora de cortisol o la globulina fijadora de la hormona tiroidea. Este transporte por medio de proteínas tiene tres funciones. 1. Mejora la transportabilidad de las hormonas hidrófobas, trasladar la pérdida de pequeñas moléculas de hormonas por filtración por el riñón y su salida del organismo por la orina, y proporciona una reserva de hormona ya en la sangre. La glándula pineal es una glándula endocrina con un peso de 100 a 200 miligramos. Se localiza por encima y detrás del encéfalo, secreta la hormona melatonina, que deriva de la serotonina y se libera en mayor cantidad en la oscuridad y en menor cantidad con la luz diurna intensa. No se conoce con exactitud su función, pero está relacionada con el sueño, ya que durante el mismo sus niveles aumentan unas 10 veces y disminuyen a nivel basal antes de despertar. Pequeñas dosis de melatonina administradas por vía oral pueden inducir el sueño y reajustar los ritmos circadianos. Debido a que en algunos estudios se ha observado que la melatonina produce atrofia de las glándulas sexuales o gónadas en varias especies animales, se recomienda prudencia de su uso antes de la posibilidad de efectos adversos en la reproducción humana. La hipófisis es una pequeña glándula de menos de 1 centímetro de diámetro y de 0,5 a 1 gramo de peso que se encuentra dentro de la silla turca del efenoide. Está unida al hipotálamo por el llamado tallo de la hipófisis o infundíbulo. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, la hipófisis se divide en dos porciones. La hipófisis anterior, que ocupa el 75% del peso total de la glándula, y su parte secretora está formada por tejido epitelial especializado, como sucede con las otras glándulas endocrinas. La hipófisis posterior, formada por tejido nervioso, ya que contiene axones y terminales axonales que corresponden a unas 5.000 neuronas situadas en los núcleos especializados del hipotálamo. Estos axones tienen un soporte en unas células llamadas pituicitos que son similares a la glía. Casi toda la secreción de la hipófisis es controlada por el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura nerviosa situada en la base del encéfalo por debajo de los dos tálamos, es de ahí donde viene su nombre, y constituido por miles o múltiples conjuntos de hormonas formando diversos núcleos. Es un centro receptor de señales procedentes de muchas zonas del encéfalo, así como de órganos internos, de modo que experiencias emocionales, dolorosas o estresantes causan cambios en su actividad. A su vez, el hipotálamo controla el sistema nervioso autonómico y regula las temperaturas corporales, el hambre, la sed, la conducta sexual y las reacciones defensivas como la emoción, el miedo y la rabia. Pero no solo el hipotálamo es un centro regulador importante del sistema nervioso, sino que además en él se encuentran diferentes grupos de neuronas especiales que sintetizan al menos 9 hormonas diferentes con la función de regular la secreción de hormonas de la hipófisis anterior y otro grupo de neuronas especiales que sintetizan 2 hormonas que posteriormente son transportadas hasta la neurohipófisis, en donde son liberadas a la sangre. De modo que el hipotálamo y la hipófisis en conjunto regulan prácticamente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la hemostasia del organismo. Podemos decir que el hipotálamo y la hipófisis y sus tejidos diana forman una unidad funcional muy compleja. Hay unas neuronas especiales en unos núcleos específicos del hipotálamo que sintetizan y secretan las hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras que controlan a su vez la secreción de la adenohipófisis, facilitándola o inhibiéndola respectivamente. La comunicación entre la hipófisis anterior y el hipotálamo se efectúa a través de pequeños vasos sanguíneos que proceden del hipotálamo y se van a desembocar en unos sinusoides hipofisiarios. Eso es un tipo especial de capilares que van proporcionando una conexión vascular directa entre el hipotálamo y las células endocrinas de la hipófisis anterior.
Estos vasos de comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis constituyen el sistema portal hipotálamo-hipofisario. De este modo, las hormonas liberadoras e inhibidoras del hipotálamo pasan a los capilares hipotalámicos y son transportadas por la sangre directamente a los sinusoides de la hipófisis anterior, desde donde se ponen en contacto con los distintos tipos de células de la adenohipófisis para facilitar o inhibir su función secretora. Cada tipo de hormona adenohipofisiaria tiene su correspondiente hormona hipotalámica de liberación y algunas tienen también la correspondiente hormona hipotalámica de inhibición. Así, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de la tirotropina, que también estimula la prolactina, la hormona liberadora de las gonadotropinas, la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona inhibidora de la prolactina, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que también puede inhibir la prolactina y la tirotropina, y la hormona liberadora e inhibidora de la hormona melanocito estimulante. A continuación van a observar una imagen sobre los diferentes tipos de hormonas que pueden ser secretados por la glándula pineal, la glándula pituitaria y el hipotálamo. Les voy a mencionar algunos y les voy a explicar cuál es la función. Vamos a empezar con el hipotálamo. En el hipotálamo podemos encontrar hormonas como la hormona liberadora de tirotropina. Esta es una hormona que estimula la liberación de hormona estimulante de tiroides, es decir, TSH, de la adenohipófisis. También estimula la liberación de la prolactina de la adenohipófisis. Después tenemos la dopamina. Esta inhibe la liberación de la prolactina de la adenohipófisis. También tenemos la hormona liberada de somatotropina, que estimula la liberación de hormona del crecimiento, es decir, de la GH, de la adenohipófisis. Tenemos la somatostatina, que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento, GH, de la adenohipófisis. También inhibe la liberación de la hormona estimulante de tiroides, TSH, de la adenohipófisis. Tenemos la hormona liberadora de gonadotrofina, que estimula la liberación de hormona folículo estimulante de la adenohipófisis. También estimula la liberación de la hormona luteinizante de la adenohipófisis. Después tenemos la hormona liberadora de corticotropina, que estimula la liberación de la hormona adrenocorticotropa de la adenohipófisis. Tenemos también la oxitocina, que ayuda a la contracción uterina y a la lactancia materna. Y por último, la vasopresina. Esta incrementa la permeabilidad del agua en el túbulo contorneado distal y en el conducto colector de la nefrona. Esto así para promover la reabsorción del agua y el volumen sanguíneo. Ahora vamos a continuar con la glándula pineal. La hormona principal es la melatonina. Este es un antioxidante que regula los ciclos reproductivos temporales y los ciclos de sueño. También puede regular el inicio de la pubertad. Después tenemos la dimiltriptamina, que se especula que tiene un papel fundamental en los sueños y en las experiencias místicas que podemos tener en esto. Ahora vamos a continuar con la glándula pituitaria. Vamos a empezar por la hipófisis anterior. En esta podemos encontrar lo que es la hormona del crecimiento. Esta va a estimular el crecimiento y la reproducción celular. También estimular la liberación del factor de crecimiento insunímico tipo 1 secretado por el hígado. Después tenemos la hormona estimulante de la tiroides. Esta estimula la síntesis de la tiroxina, es decir, la T4, y la triiodotironina, es decir, T3, y liberación desde la glándula tiroides. También estimula la absorción del yodo por parte de la glándula tiroides. Tenemos la hormona adrenocorticotrópica, que estimula la síntesis y la liberación de corticosteroides y andrógenos por parte de la corteza adrenal. Tenemos la hormona folículo estimulante. En las hembras, esta estimula la maduración de los folículos ováricos. En los varones estimula la maduración de los túbulos seminíferos. También estimula la espermatogénesis y estimula la reproducción de proteínas ligadoras de andrógenos en las células Sertoli en los testículos. Tenemos la hormona luteinizante. En las mujeres estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, y en los varones estimula la síntesis de testosterona por parte de las células Leydig. Tenemos la prolactina. Esta estimula la síntesis de liberación de leche desde la glándula mamaria y también es media del orgasmo. Después tenemos la hipófisis posterior.
Aquí podemos encontrar la oxitocina. En las mujeres esta va a estimular la contracción de los músculos uterinos durante el parto y también la secreción de la leche materna y conductas maternales. En los hombres va a facilitar la eyaculación del esperma. Tenemos la vasopresina, esta incrementa la permeabilidad del túbulo contorneado distal y conducto colector de la nefrona, como lo mencioné anteriormente, para promover la reabsorción del agua en los riñones y comprimir las arteriolas. Y para algunos autores mencionan la hipófisis media. En esta se encuentra la hormona estimulante de melanocitos. Esta estimula la síntesis y liberación de melanina a los melanocitos de la piel y del pelo. Buenos días, mi nombre es Julia Andrés Polo y yo le vengo a hablar un poco sobre la glándula tiroides y el timo. Empecemos por la glándula tiroides. Es, como ya se ha mencionado, una glándula endocrina que se encarga principalmente de la producción de unas hormonas llamadas hormonas tiroides. Si bien esta glándula no produce una gran variedad de hormonas, las que sí producen juegan un papel muy importante tanto en la vida diaria de las personas como en el desarrollo del ser humano, que tiene durante las diversas etapas de su vida, comenzando desde el feto y llegando hasta la vejez. La glándula tiroides está en la base de la garganta cerca de la tráquea. Tiene forma de mariposa y dos óvulos, derecho e izquierdo, conectados con una pieza delgada de tejido llamado istmo. ¿Dónde se encuentran las glándulas tiroides? Las glándulas tiroides no es muy difícil de localizar, ya que tienen un tamaño considerable. Esta glándula se encuentra justamente en la base del cuello, por encima del nivel de las clavículas y por debajo de la nuez de Adán. Estas glándulas cubren el área frontal y los laterales de la tráquea. Algo muy curioso de estas glándulas es su forma, ya que tienen forma de mariposa y es debido a ello que algunas personas la conocen como la glándula mariposa o en forma de mariposa. La glándula en sí se compone por dos lóbulos que se localizan cada uno en un lado de la tráquea, los cuales se conectan enfrente de la misma. Las funciones de las glándulas tiroides en el cuerpo humano son muchas. Las hormonas de estas glándulas intervienen en diversos procesos que están ligados principalmente al metabolismo. Es debido a ello que se puede considerar a la tiroides como una parte crucial para el correcto funcionamiento del metabolismo humano. Las glándulas tiroides se dividen en hipotiroidismo, que sucede cuando la glándula tiroides no produce una cantidad suficiente de hormonas tiroides. Esta afección también se denomina tiroides hipoactiva. Los síntomas del hipotiroidismo dependen de la gravedad de la afección. Los problemas tienden a desarrollarse lentamente y a lo largo de los años. Esto puede desarrollar en sus síntomas que aparezca una piel muy seca, aumento de peso, hinchazón en la cara, vello duro y piel áspera, debilidad muscular, dolores, sensibilidad y afinamiento del cabello. Y su segunda clasificación es hipertiroidismo o tiroide hiperactiva. Ocurre cuando la glándula tiroide produce más hormonas tiroides de lo que su cuerpo necesita. Este es un tipo de tiroxicosis caracterizado por un trastorno metabólico en el que el exceso de función la glándula tiroide conlleva una hipersecreción de hormonas tiroides. Uno de sus síntomas pueden ser ojos promitentes, aumento de la presión arterial, manos temblorosas, pérdida de peso, debilidad, insuficiencia para dormir, pérdida de cabello, náusea o vómitos, entre otras. Le hablaré un poco sobre el timo. Es un órgano primario del sistema linfático ubicado en el mediastino. Está formado por dos lóbulos conectados mediante un istmo. Histológicamente, el timo se divide en dos lóbulos. Cada uno consiste en una médula central y una corteza periférica.
el timo es un componente esencial en nuestro sistema inmune. Por esta razón se conoce el timo como la glándula de la felicidad y la salud. Anatomía del timo. Es un órgano pequeño ubicado en la parte superior del pecho, bajo el esternón. Elabora glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Estos protegen el cuerpo contra las infecciones. La función principal del timo es madurar los linfocitos T. Una vez madurado, dejan el timo y se transporta a través de la sangre de los ganglios linfáticos y el vaso. Cabe destacar que los linfocitos T son las células del sistema inmunológico encargadas de la inmunidad celular, que consiste en una respuesta inmune que provoca la activación de determinadas células inmunes para combatir la infección. Su membrana celular contiene una serie de proteínas capaces de reconocer diferentes tipos de alérgenos, sustancias que producen una respuesta inmune. Los linfocitos T se diferencian en tres tipos en el timo. Células T citotóxicas se unen directamente a los antígenos del patógeno y lo eliminan. Células T auxiliares precipitan la producción de anticuerpos por los linfocitos B y también produce sustancias que activan otras células T reguladoras. También reciben el nombre de células T supresoras porque suprimen la respuesta de las células B y las otras células T a los antígenos. También podemos destacar que el timo produce una serie de proteínas con función hormonal que ayudan a madurar y diferenciar a los linfocitos T. Algunas de estas hormonas, como las denominadas timopoietin y timulina, inducen la diferenciación de los linfocitos T, mejorando su función inmunológica. De hecho, la timusina aumenta la respuesta inmune. Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Rodríguez. Yo les voy a estar hablando sobre las glándulas suprarrenales. Estas se encuentran controladas en parte por el sistema nervioso central, gracias al hipotálamo, que es una pequeña área del cerebro que participa en la regulación hormonal, produciendo la hormona corticotropina y vasopresina. La vasopresina y la CRH activan a la hipófisis para que segregue corticotropina y, a su vez, estimula a las glándulas suprarrenales para que produzcan corticosteroides. El sistema renina-angiotensina-aldosterona está regulado principalmente por los riñones y es responsable de la mayor o menor producción de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. Las glándulas son pequeñas y se producen y secretan hormonas al torrente sanguíneo para controlar distintas funciones importantes del cuerpo. Hay dos glándulas suprarrenales ubicadas en el polo superior de cada riñón, pesando cada uno 4 gramos. Estas dos glándulas están muy vascularizadas y cada una de ellas está compuesta de dos partes diferentes, tanto desde el punto de vista estructural como funcional. Es decir, que cada glándula suprarrenal equivale a dos glándulas endocrinas, una más externa, que es la corteza suprarrenal, constituyendo el 80% de la glándula, y una parte más interna, que es la médula adrenal, que constituye a un 20%. Partiendo de lo anterior, la médula adrenal es la parte central de la glándula suprarrenal y representa el 20% de esta. Deriva de la cresta neural embrionaria y secreta sus hormonas como respuesta a la activación del sistema nervioso simpático, por lo que actúa como parte de dicho sistema nervioso. Sus células cromafines tienen gránulos de almacenamiento que contienen a las hormonas adrenalina y noradrenalina, que también las encontraremos como epinefrina y norepinefrina. Estas hormonas son liberadas como una reacción a una estimulación general del sistema nervioso simpático y preparan al organismo para afrontar una situación de estrés. La adrenalina es más potente que la noradrenalina, ya que se libera en una mayor cantidad. Un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina son inactivadas de un modo muy rápido, por lo que sus vidas medias en el plasma son de 1 a 3 minutos. Estas son captadas por los terminales simpáticos y son inactivadas por los tejidos como el hígado, los riñones o el cerebro. El páncreas.
Está formado por dos tipos de células con funciones distintas: las células que producen las secreciones exocrinas y unas células que producen secreciones endocrinas, las cuales constituyen unos islotes celulares o de Langerhans que crean el llamado páncreas endocrino. Las células o islotes de Langerhans son un tipo de macrófago que pertenecen al sistema inmunitario. El páncreas humano tiene alrededor de 1 millón de islotes de Langerhans que están muy vascularizados, ya que se encuentran organizados alrededor de capilares y además están inervados por fibras simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autonómico. En estos islotes se encuentran tres tipos de células: las células alfa que secretan glucagón, las células beta que secretan insulina y las células delta que secretan somatostatina. Mantener una estrecha relación entre los distintos tipos de células de los islotes permite que se lleve a cabo la regulación directa de la secreción de algunas hormonas. Así, la insulina inhibe la secreción de glucagón y la somatostatina inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Buenos días, mi nombre es Yanire Rivera y yo les hablaré sobre el eje hipotalámico hipofisario gonadal. Sabemos que el hipotálamo y la hipófisis son dos áreas del sistema nervioso central y las gónadas vendrán siendo de dos tipos: las femeninas, que serán los ovarios, y las masculinas, que serán los testículos. Este eje inicia con el hipotálamo, donde se fabrica la hormona GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas, y esta viajará desde el hipotálamo a la hipófisis a través de la eminencia media y llega a los receptores en la hipófisis, que al recibir esta hormona traduce el mensaje de que debe producir las hormonas LH o la hormona luteinizante junto con la hormona FSH o hormona folículo estimulante, siendo estas hormonas claves para ciertas funciones, por ejemplo, la diferenciación sexual cuando se está como cigoto, para el desarrollo de las características sexuales, tanto masculinas como femeninas, formando en las femeninas los ovarios, trompas de falopio y útero, y en el caso de las masculinas, los conductos deferentes y testículos, así como también interviene en la maduración de las células sexuales. En el caso femenino, un óvulo maduro, y en el caso masculino, la maduración de los espermatozoides. El sentido de este eje, como dije anteriormente, inicia con la hormona GnRH en el hipotálamo y estimula la producción. Luego, con las hormonas que se tienen como producto ya en las gónadas, que vendrían siendo progesterona, testosterona, estradiol, entre otros, que ya más adelante les explicaré un poco sobre eso, realiza una acción inhibidora para que se frene esta producción de hormonas y será una constante comunicación. Las gónadas, en este caso tanto masculinas como femeninas, vendrán a ser también tomadas como glándulas endocrinas. En cuanto a las hormonas producto de la intervención de LH y FSH, tendremos para los órganos reproductores femeninos la progesterona, androstenediona, inhibina y estrógenos, que influyen en el ovario y dirigen nuestro ciclo menstrual. En el caso de las embarazadas tendremos progesterona, estrógeno, gonadotrofina coriónica humana, que es la que nos indica que existe el embarazo, el lactógeno placentario y la inhibina. Para el útero, también durante el embarazo, tendremos presentes las hormonas prolactina y relaxina. Ahora, para el caso masculino, las hormonas producto de la FSH y LH serán andrógeno, estradiol y la inhibina en los testículos. Así como en este eje, el sistema endocrino trabaja en un sentido como estimulante y en sentido contrario como inhibidor para mantener ese equilibrio de producción de hormonas. Gracias por su atención.